cursando el quinto ciclo en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Este taller lo realizamos el curso de responsabilidad social y tiene como título Campaña de difusión virtual, consideraciones que se deben tener en cuenta de la suspensión perfecta de labores durante este estado de emergencia. Nuestra finalidad de este taller es dar a conocer y entender qué medidas debemos tener en cuenta para este decreto dictado por nuestro gobierno, ¿no? Cualquier duda e inquietud que llegaran a tener, les agradeceríamos nos la hicieran saber al finalización de este taller. Muchísimas gracias y bienvenidos todos ustedes. Bien, a continuación, reciban mi cordial saludo. Quienes habla Lady Pacheco Aldeán. Voy a mencionar a los 15 integrantes del grupo que está conformado de la siguiente manera, ¿no? Tenemos como coordinador a Wiman Rojas Luis, secretaria, quienes habla. Como facilitador tenemos a Ruiz Córdoba Wilmer, Carmona Castro Juan Ricardo, Aguirre Lupuche Javier Alfredo, Inchay Rivera Odila, Nole Ordinola Zuleika, Reyes Saavedra Walter, Jaramillo Ortiz María Elena, Morales León José Luis, Chévez Bautista Delcy Graviela, Prado García Jonathan, Guillín Talán Jaime Miguel, Lara Chiroque Gustavo Ismael y Fernández Vázquez Jesús. Bien, estimados participantes, les damos la bienvenida a esta conferencia y seguidamente les invito a ubicarse en el WhatsApp general que hemos creado con anticipación para todos los participantes, donde colocarán un mensaje donde confirman su asistencia. Por ejemplo, apellidos y nombres y presente en la conferencia, ¿no? Cada participante, por favor, si se puede ubicar en el WhatsApp general del grupo, donde puede colocar ahí sus datos para tener una evidencia de la participación. ¿Ya? Gracias. Bien, continuando con esta videoconferencia, vamos a dar una pequeña, me ha tocado dar una pequeña introducción al tema, porque ya luego mis compañeros se encargarán de explicar de manera más pausada y detenida, ¿no? Esta videoconferencia, como ya sabemos, que tiene como título Campaña de difusión virtual y consideraciones que se deben tener en cuenta para la suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia. Todo esto se inicia, en realidad, con lo que ya conocemos todos y que estamos viviendo en carne propia, como es la pandemia, ¿no? La cual nos ha obligado a nivel mundial a confinarnos en nuestros hogares por protección y evitar contagios masivos. Pero esto también ha acarreado consecuencias, como son la paralización de labores personales, familiares, industriales, y es ahí donde nosotros vamos a entrar a trabajar en el tema con respecto a lo que es el paro de labores empresariales, ¿no? Que son entes productores de cierto modo en el motor del progreso de determinados países, ¿no? Y en este caso, como por ejemplo el Perú, que se vio afectado también con la pandemia. El gobierno decidió dictaminar lo que es la suspensión perfecta con la finalidad de poder proteger a las empresas de un posible quiebre por no poder sostener sus obligaciones, como son los pagos a los préstamos, inclusive a los salarios de los trabajadores, ¿no? Esta suspensión perfecta se dio con la finalidad de poder llegar a una conciliación tanto con el empleador como el empleado, ¿no? Con la finalidad de poder llegar a un acuerdo mutuo en el cual no se sientan afectados uno ni el otro y poder seguir trabajando en un futuro, ¿no? Sin problema. Pero, como ya vemos, toda ley siempre trae un poco de cola, un poco de contradicciones, ¿no? Y es por ello que estamos aquí para poder tratar de explicar
y entenderlo y tomar algunas medidas por si acaso seamos afectados de alguna u otra manera, ¿no? Esta ley o este estado de emergencia que el gobierno dictó supuestamente termina el 7 de octubre y de esa manera todo volverá supuestamente a la normalidad, dependiendo, como ya sabemos, ¿no? Si se encuentra la bendita cura o no. Pero va la redundancia, ya esta ley ya existía con anterioridad, la suspensión perfecta, ¿no? Pero esta figura se daba cuando había desastres naturales, ¿no? Fuera del alcance del hombre, ¿no? Entonces, para ello ya existía justamente esto, pero nunca se daba porque no había problema alguno, ¿no? Pero lamentablemente nos ha tocado vivir esta época y por ello ya tenemos, ¿cómo se llama? O el gobierno, mejor dicho, ha tenido que aplicarla. Bien, sin nada más que decir, le doy pase a mi compañero para que inicie con la charla y por favor les agradezco su atención. Cualquier interrogante al final de la charla, por favor. Muy amable. Buenas noches. Quien nos saluda es el alumno Walter Reyes Saavedra. En esta oportunidad les voy a hacer llegar el alcance de los antecedentes relacionados al tema. Como lo dijo mi compañero, ya existía esta norma legal. En este aspecto tenemos el Decreto Supremo 003-97-TR, del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En su capítulo 3 de la suspensión del contrato de trabajo, establece en su artículo 11 lo siguiente: se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores. En su artículo 12 de este texto único ordenado establece cuáles son las causas de suspensión de contrato de trabajo. Causas: la invalidez temporal, enfermedad y el accidente comprobado, maternidad durante el descanso pre y postnatal. El descanso vacacional se encuentra contemplado en la Constitución Política del Perú. Licencia para desempeñar cargo cívico, para cumplir con el servicio militar obligatorio, dice la norma, pero ahora se denomina servicio militar voluntario. ¿Y en qué se diferencia el cargo cívico? El cargo cívico es cuando en algunas oportunidades muchos ciudadanos, en algunas oportunidades son profesores y desempeñan el cargo de alcaldes, gobernadores u otro, ahí se dice licencia para desempeñar el cargo cívico. El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales. Está bien claro esa causa. La sanción disciplinaria también tiene que estar contemplada en el reglamento interno de trabajo, como en la norma que se ha dicho el decreto legislativo 728. El ejercicio de derecho a huelga también se encuentra estipulado en la Constitución Política del Perú. La detención del trabajador, salvo caso de condena privativa de la libertad. Esto debe ser con una sentencia consentida y firme. La inhabilitación administrativa o judicial por periodo no superior a 3 meses. Esta inhabilitación es una pena accesoria. El permiso o licencia concedidos por el empleador, en caso fortuito o de fuerza mayor. En este aspecto es lo que vamos a exponer. Y otros establecidos por nombre expresa. Bien, la suspensión de trabajo se regula por las normas que corresponden a cada causa, por lo dispuesto en esta ley. Como observamos, dentro de las causales tenemos los supuestos de suspensión imperfecta,
del caso de trabajo, como es en el literal D. El literal D dice que son como causa las vacaciones, referido al descanso vacacional del trabajador, en cuyo caso se abona la remuneración, pero no se presta los servicios efectivos a favor del empleador. Así también tenemos causales de suspensión perfecta, como en el supuesto literal L, referido a la causa por caso fortuito o la fuerza mayor. Acudiendo a la resolución ministerial del año 87-94-TR, dispositivo a través de la cual se aprobó la Directiva Nacional 694 de NRT sobre el caso fortuito y la suspensión temporal de labores. Señaló, es todo hecho imprevisible o un suceso, por lo común daños, que no pueden preverse, no pueden evitarse, ni resistirse, que acontece inesperadamente con independencia de la voluntad del hombre y que generalmente proviene de la acción de la naturaleza. Ejemplos, tenemos una inundación, un aluvión, un sismo, un incendio, una sequía, un accidente y en este caso una peste o epidemia. En el caso que estamos hablando de la epidemia del COVID-19, es un evento que se presenta de caso fortuito, que da lugar a que la suspensión perfecta del contrato de trabajo, supuesto en el cual no se presta servicios por parte del trabajador, ni se paga la remuneración por el empleador. Esta figura legal o decisión del empleador por un plazo hasta 90 días, y sin necesidad de autorización previa. Eso sí exige la inmediata comunicación a la autoridad administrativa de trabajo. Ello para que la autoridad realice actividad inspectiva en un plazo máximo de 6 días y verifique la existencia y procedencia de la causa invocada, pudiendo ordenar la inmediata reanudación de labores y el pago de remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. Muchas gracias por su atención y le doy pase a mi compañero de estudios. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Hola chicos, buenas noches. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, adelante, adelante amiga, adelante. Sí, te escuchamos, sí, conforme. Hoy me toca hablar sobre el tema de la suspensión perfecta dentro de lo que es el marco legal. Primero que todo, tenemos que analizar o definir qué es suspensión perfecta. Suspensión perfecta se caracteriza o se clasifica en dos partes según el artículo 11 del Decreto Supremo 003 del 97. Esta figura no se ha creado ahora, ya estaba hace muchos años. Suspensión perfecta e imperfecta. La perfecta, por su naturaleza, es aquella que el trabajador deja de laborar y el empleador deja de remunerarle. Y la suspensión imperfecta es aquella que el trabajador deja de trabajar y el empleador le sigue pagando. Por ejemplo, dos ejemplos muy sencillos son las vacaciones o la licencia por paternidad, etc. Nos ha azotado un virus que que nos ha llevado a tomar decisiones muy complicadas, y el Estado ha tenido que encontrar ahora una forma de ser específico en el tema de la suspensión perfecta. Hoy en día, el gobierno ya está dando la figura de suspensión perfecta por única vez y exclusiva. Esta suspensión perfecta que se ha reglamentado ahora
la reglamentaron en realidad, pero se ha venido mejorando, ¿no? Coincide o consiste en el empleador deja de trabajar, el empleado deja de trabajar y el empleador deja de cancelarle durante 90 días. Lamentablemente, en el Perú se deja entrever, ¿no? Hoy en día relucir las malas políticas de educación, las malas políticas de salud. Entonces, el Estado está obligado y forzado a crear o a renovar esta figura, o a reglamentar esta nueva figura por única vez, y de -20, ¿no? 2020, crear la figura o especificarla diciendo de que el trabajador tiene que ir a su casa, ¿para qué? Para que las empresas no quiebren. En teoría, se creó este decreto de urgencia para salvaguardar las empresas de micro y mediana categoría en el Perú, dentro de la economía que es que en nuestro país hay muchísima micro y mediana empresa. Entonces, el gobierno decide, el presidente con su grupo de ministros, decide abordar este tema y lo aplica de esta forma. Lamentablemente, en el Perú todavía no tenemos bien definidas las cosas, ¿no? Se ha ido mejorando, el Ministerio de Trabajo ha tenido que entrar a tallar, de todas las empresas grandes también quisieron intervenir en este asunto. Pero el Estado dijo, un momento, vamos a parar un rato esto y vamos a modificar esto. ¿Por qué? Porque tienen que beneficiarse las personas o las empresas de micro y mediana empresa, empresas. Entonces, el Estado peruano también creó un bono para las personas o trabajadores que no podían o subsidiarlos con un bono de 760 soles. No llegó a todos, definitivamente, no ha llegado a todos, y el Estado dice, ¿cómo puedo desamparar al trabajador? De alguna forma, económicamente esto es inmanejable, pero en el tema de salud, según la ley de salud, el Ministerio de Economía va a cubrir esos 3 meses, esos 90 días, va a cubrir el tema de salud, va a subvencionar y le va a pagar al Ministerio de Trabajo para que el trabajador siga percibiendo el tema de salud. Se crearon alternativas también para poder darle un soporte a esta decisión política y decisión de emergencia, ¿no? Estamos en emergencia nacional y el gobierno dijo, bueno, las personas que se quedan sin trabajo, en suspensión perfecta, o los trabajadores que pueden cumplir un perfil, van a retirar su CTS. Van a retirar también su gratificación, y si no tienes CTS de mayo, puedes retirar tu gratificación adelantada de julio. Entonces, lamentablemente, no todas las personas han podido acceder a esto. El Estado, en su afán de poder ayudar también a la población vulnerable de trabajadores, ha decidido decidió, según el MINSA, proteger a la población vulnerable, que es la de mayor edad, que es la discapacitada, que es las embarazadas, enviándolos a su hogar con una suspensión imperfecta porque dejan de trabajar, pero el Estado les sigue cancelando. Entonces, es un poco ambiguo, es un poco, no subyuga la incertidumbre de los trabajadores. Recuerden que según los estudios somos un 70% de trabajadores que trabajamos de una manera informal y un 30% que trabajamos de una manera formal. Ese 30% formal son los que reciben seguro social, vacaciones truncas, gratificaciones. Y el informal es el que está supeditado y lamentablemente a que se quede sin empleo o a simplemente acceder a su seguro integral de salud, que es el SIS. Pero cabe resaltar
que el estado de salud o cómo va funcionando las políticas de salud en el Perú hoy se dejan ver a flor de piel. Es un sistema precario, estamos en un momento de angustia, el Estado quiere reparar eso, pero no se puede. Entonces, de todas formas, para salvaguardar la angustia de todos los trabajadores, se han querido convenientes este tipo de reformas. En el 026 incluye a los discapacitados, del 2020 también, y dentro del marco legal es un marco que protege a las medianas y microempresas. El Perú también, en el afán de salir de esta crisis y proteger la economía de alguna forma, crea un tema que se llama Reactiva Perú. Reactiva Perú va para las empresas, macroempresas, ¿no? Las ayuda, pero lamentablemente la corrupción, no puedo dejar de decirlo porque la corrupción en el país, se ha venido de alguna forma incrementando y hoy en día se deja ver. Ahora en la misma región Piura se ve pues que han beneficiado. Por ejemplo, las distribuidoras de alimentos que nunca pararon, porque el alimento ha seguido siendo un círculo de la economía, no ha parado. Y a varias empresas, no quiero mencionar para no vaya a herir sus susceptibilidades, pero está comprobado que les han dado 10 millones a una en el gobierno local, 10 millones a otra. Otra empresa nacional, por ejemplo, el comercio recibió 38 millones de soles y nunca paró. Entonces, se deja entrever una vez más el tema de corrupción. Es muy lamentable que reconozcamos y nosotros como estudiantes de Derecho y las personas que están invitadas podamos ver que esta situación es un poco incómoda para todos, de incertidumbre, pero valgan verdades, creo que nosotros en nuestro estado natural podemos de alguna forma instruirnos un poco más, leer un poco más y conocer un poco de nuestros derechos. Muchas veces en el Perú los derechos no se hacen prevalecer. ¿Por qué? Porque no sabemos. Ahora que conocemos un poco más del tema de la suspensión perfecta, en qué nos beneficia y en qué no, el beneficio es que el vínculo laboral definitivamente no se rompe. Y es como una garantía de que te vas a ir a tu casa, pero que no se va a romper el vínculo laboral. Hoy en día se acabó el 9 de julio, ahora para las que están en el giro, por ejemplo, discotecas, que lamentablemente no pueden abrir por la cantidad de gente y el riesgo que corren, se les ha postergado hasta el 10 de octubre. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, he tratado de resumir. Todos somos emprendedores y hoy me tocó estar en el trabajo y también desarrollar mi clase. Me encantaría que todos lo hayan tenido claro, que es el tema, sobre todo, que no les queda duda del tema de suspensión perfecta, los beneficios, lo que pueden retirar, lo que no pueden retirar. Está fundamentado, tipificado también en el artículo 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Todos los decretos supremos y todos los decretos de urgencia tienen un fundamento legal, y eso el Perú o el Estado ha tratado de alguna forma de amilanar. Mal llevado o bien llevado, ya nosotros tenemos que discernir y tener en cuenta que tenemos que leer un poco más y saber un poco más el respaldo que tiene el gobierno con nosotros, y porque yo también soy trabajador igual que ustedes. Entonces la idea de todo esto es crear una dinámica de las personas que no saben, porque todos hemos pasado en algún momento por un tema de angustia, pero bueno, vamos para adelante y eso es todo dentro del marco legal. Le voy a dar paso a mi compañero, espero que les haya quedado un poquito más claro y adelante. Gracias. Bien. A continuación, ¿me escuchan? Sí, compañera. Ok, perfecto. A continuación, voy a seguir con la explicación de la suspensión perfecta. Les voy a explicar sobre las consecuencias
durante la suspensión perfecta en el estado de emergencia, ¿no? La situación económica que atraviesa el país debido a la pandemia del coronavirus es crítica, ¿no? Muchas empresas han tenido que cerrar y otras tantas han necesitado ayudas para persistir después de estar cerradas durante meses. Una de las opciones que el Estado puso a disposición fue la suspensión perfecta de labores. Gracias a esa medida, las MIPES tuvieron la posibilidad de suspender de empleo y sueldo a sus trabajadores, ¿no? De forma temporal durante la pandemia. Son miles de trabajadores los que actualmente están sin trabajar y la cifra crece cada día, ¿no? Es muy preocupante lo que está pasando en nuestro país. La suspensión perfecta de labores ha ocasionado una ruptura temporal del contrato de trabajo, dejando como consecuencia a la mayor parte de la población de trabajadores y empleadores en una situación de crisis a nivel nacional. Mediante el decreto de urgencia 038 del 2020, se establecieron medidas de protección para los trabajadores afectados a consecuencia del brote del COVID-19. De tal manera, el procedimiento de suspensión perfecta de labores ha sido invocado como una posible salida frente a la crisis económica general en el marco de la emergencia nacional. En el Decreto Supremo 011-2020 indica que la aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias. Ahora, la consecuencia en sí de esta pandemia nos deja empleadores que quieren seguir incumpliendo las normas laborales, trabajadores que quieren seguir desconociendo sus derechos, ciudadanos que se tienen que mover con el vaivén del mercado porque no tienen más oportunidades laborales. Hemos podido observar que el Estado ha tenido un marco protector. Sin embargo, observamos que a pesar de ello tenemos una alta tasa de desempleo en la actualidad. Consideramos también que el Estado ahora más que nunca debe ser observador, fiscalizador del cumplimiento de las normas laborales y de las medidas de seguridad y salud laboral. Finalmente entendemos que es momento de reflexión como Estado, como empleadores, como trabajadores, porque necesitamos un país más justo para todos. Gracias. En esa oportunidad le voy a dar paso a mi compañero Fernández para que le explique acerca de las sanciones. Fernández, tu micrófono, por favor. Si bien es cierto, frente a una acción hay una reacción. Definitivamente, el Estado, así como ha creado medidas para su protección del trabajador en sus dos diferentes modalidades, de la misma manera ha creado medidas para su protección, a efecto de que las empresas cometan algún abuso y el despido irregular. En este sentido, voy a explicar de las sanciones que estarán sujetas a las entidades empleadoras. Las mismas que se encuentran previstas en el Decreto Supremo 011-2020-TR, asimismo también previstas en el Decreto de Urgencia 038-2020, que estipula medidas para mitigar la crisis generada por el COVID-19.
En este sentido, algunas empleadoras han aplicado dichas medidas de una forma irregular con los administrados para suspender de una u otra manera o romper, como se habló anteriormente, romper ese vínculo con el trabajador. Y esto pues, es evidente que en algunas empresas en esta etapa de la pandemia COVID-19 se ha generado, como anteriormente se ha manifestado, una crisis a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Y este es un problema muy serio. Entonces, las empresas, para de una u otra manera, han adoptado de forma fraudulenta, así como declaraciones, documentos suscritos, de una forma malintencionada, para romper ese vínculo con el trabajador. Pero antes de ello, la entidad competente que es el Ministerio de Trabajo, ¿no?, a efectos de comprobarse, a efectos de corroborar, constatar la preexistencia de estos actos, que acarrean, lógicamente, sanciones para la empresa. Posterior a ello, se pone en conocimiento de igual manera al Procurador Público y al Ministerio para que adopte las sanciones correspondientes, de ser el caso por el presunto delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos o falsedad ideológica. Por otro lado, mencionar que los documentos suscritos, las entidades que han suscrito con los administrados, es decir, con los trabajadores, para aplicar esa medida de suspensión perfecta, ¿no? Y de una u otra manera, como hace rato y se indicó mi compañero, de que no se paguen alguna parte de sus beneficios y corra traslado, ¿no?, a su CTS, lo que correspondía a su remuneración por labores de trabajo. Entonces, en este sentido, han suscrito de manera fraudulenta dichos contratos a través de documentación, ¿no? Sin embargo, también esto acarrea serios actos de responsabilidad contra las entidades empleadoras. Por ende, esos contratos celebrados de forma fraudulenta son nulos de pleno derecho, así como lo precisa el artículo 221 del Código Civil y el artículo 10 de la Ley 27.444. Todo acto celebrado en contravención a la Constitución y a las normas reglamentarias son nulas de pleno derecho. En este contexto, entonces, queda sin efecto el contrato celebrado de suspensión perfecta. Interviene de esta manera el Ministerio de Trabajo, que es la entidad competente, ordenando a dicha entidad 48 horas para el pago de sus remuneraciones íntegras por el tiempo que dejó de laborar, a favor del administrado, lógicamente. Pago de todo su periodo que ha dejado de laborar, lo ordena el Ministerio de Trabajo, que es su rol, lógicamente. Asimismo, estos hechos suscitados, constatados, en agravio, pues, lógicamente, del trabajador, o los trabajadores, una empresa, puede ser una mini, una micro, lógicamente, afectado de esta naturaleza, de esta manera, la entidad es sancionada, definitivamente. Es sancionada administrativamente y también infraccionada, imponiéndole 5 unidades a 10 unidades impositivas tributarias por vulnerar dicha directiva, dicha norma, en agravio de trabajadores. Entonces, con ello, pues, de esta manera, estaríamos protegiendo al trabajador frente a algunos despidos o contratos celebrados de forma indebida con los trabajadores. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero. Bien, buenas noches con todos. Continuando con nuestra exposición, les voy a dar a conocer respecto a las recomendaciones sobre la suspensión perfecta laboral durante el estado de emergencia. El sector empleador es consciente que el rol de gobierno en esta coyuntura es siempre determinada, pero debe tenerse muy presente que el 73% de nuestro mercado laboral, como bien sabemos, es informal, por lo que debieran considerarse otro tipo de medidas que nos lleven a ese universo sin generar consecuencias negativas y perjuicios.
Las principales economías del mundo han tomado nota respecto a la magnitud de la crisis y han desplegado distintas medidas de apoyo. Pese a que la regulación laboral peruana incluye una serie de figuras para situaciones extremas como la actual, la misma de la que estamos viviendo ahora, como la suspensión perfecta de labores en cuanto a las licencias sin goce de haber o el despido colectivo por razones económicas y de fuerza mayor. Vemos también que la tendencia es la sanción del empleador ante la rigidez laboral y la falta de sanción y apoyo del Estado cuando amplifican la pérdida de puestos de trabajo. Es importante también recordar que el principal objetivo común por el que todos los sectores, sean empleadores, gobierno y trabajadores, luchan a la cual por la preservación del empleo, la cual tiene dos fuentes, la fuente del trabajo y el puesto de trabajo. Sin embargo, dada la coyuntura y las medidas laborales que se han venido dictando, ello no será posible ya que hay muchas empresas en riesgo que quiebran, por lo que consecuentemente tampoco habrán trabajadores. Sobre el particular se expone una serie de propuestas correspondientes al marco normativo laboral, que se resumen a continuación. Ante la falta de un acuerdo, se solicita habilitar la compensación unilateral, incluidas las vacaciones, sin que la única alternativa existente sea la de trabajar más horas en días laborales después de la emergencia. Debe considerarse también que hay empresas que laboran 24 horas y no podrían recuperar horas, o sería riesgoso por temas de seguridad y salud en el trabajo para los mismos. Es necesaria también la implementación de un mecanismo que impida que el empleador se acoja a la suspensión perfecta de labores, contrate nuevos trabajadores para desempeñar las mismas, ya que estos podrían ser empleadores que han sido incluidos a la medida, o en todo caso debería existir la obligación de volver a encontrar a aquellos cuyos contratos vencieron en el interín. Y por último, se solicita la suspensión temporal del impuesto a la renta de quinta categoría a fin de poder entregar dicho monto a los trabajadores, toda vez que los sueldos son variables de muchos trabajadores se verán afectados de forma importante, ya que esta medida ayudaría a mitigar el impacto negativo. Debe tenerse en cuenta también que ambas medidas serían de carácter temporal a fin de apoyar el mercado formal, ya que busca mantener su cadena de pagos y tener liquidez para todos los trabajadores. Bien, le doy el pase a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Buenas noches a todos los presentes, damas y caballeros. Voy a tratar de resumir en este caso en las conclusiones específicamente. Como han escuchado a mis compañeros que me han antecedido, la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia 038-2020 establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos entre el empleador y los trabajadores ante la pandemia del COVID-19. La suspensión perfecta, como se ha dicho en este caso, implica el cese temporal de la obligación entre el trabajador en prestar un servicio y el empleador pagar la remuneración, pero sin la extinción del vínculo laboral, pudiendo comprender un trabajador o pudiendo comprender a varios trabajadores. Como me dijeron anteriormente, esta figura ya existía anteriormente y se manifestó dentro del decreto legislativo 728, donde el texto único ordenado manifiesta sobre la suspensión perfecta, pero de manera apresurada, sacaron en este caso el decreto de urgencia 038-2020, de manera esboza, tenuamente,
sobre unos alcances de esta figura. Y no fue a partir de los decretos supremos, que ya fueron más precisos, donde dieron requisitos, especificaciones técnicas para que las empresas puedan acogerse a este beneficio. Y de esta manera puedan aminorar sus costos. Sin embargo, no es completamente abierto. Digamos como que si la empresa, bueno, dijera, no, hoy mis 10 trabajadores o mis 5 trabajadores, todos a su casa y no les voy a pagar. No es así. Acá la empresa tiene que cumplir ciertos requisitos que determina el Ministerio de Trabajo. Obviamente basados en el Decreto Supremo 011-2020. En este caso me voy a enfocar específicamente en la micro y pequeña empresa, que deben cumplir ciertos requisitos para hacer efecto a la suspensión perfecta. Por ejemplo, ¿no? Entregar la documentación necesaria y presentarlos, y subrayo esto, en los plazos establecidos. Como indica el artículo 3 del Decreto de Urgencia 038-2020. Si le aprueban lo solicitado, los beneficiados serían los trabajadores, porque recibirían el bono dependiente, que el Estado, 760 soles por 3 meses, como lo indica el Decreto Supremo 011-2020, en su artículo 16, titulado Alcances de la prestación económica. Además de otros beneficios como es el retiro de la CTS, que usted ya tiene en conocimiento. Es importante resaltar, como dije anteriormente, los plazos. Y aquí viene un punto importante. El Decreto de Urgencia 038-2020 menciona 2 plazos importantes para la aprobación de la suspensión perfecta. No es cosa de decir a la empresa, yo me acojo a la suspensión perfecta y el Estado le dice, ya toma. No, tiene que cumplir los requisitos y plazos. El primer plazo está a cargo de la AIT, que es la Autoridad Inspectiva de Trabajo, que recae en la SUNAFIL como área. Y tiene 30 días para visitar a la empresa, conversar con los empleados, y luego de su informe lo pasa a la AAT, que viene a ser la Autoridad Administrativa de Trabajo, que recae en el Ministerio de Trabajo. Y tiene 7 días para emitir una resolución. Pero como aparato estatal tenemos una administración pública, y la administración pública está sujeta a un decreto supremo con respecto a las notificaciones. El Decreto Supremo 004-2019 estipula 5 días hábiles para la notificación de la resolución administrativa. Por lo tanto, entendemos que una vez presentada la solicitud de suspensión perfecta, a partir del día siguiente, el empleador debería contabilizar un total de 42 días hábiles. SUNAFIL 30 días, Ministerio de Trabajo 7 días, la notificación 5 días, la suma son 42 días hábiles que debe esperar el empleador para que le den una respuesta favorable o no favorable. Luego de transcurrido este plazo, sin que haya existido la notificación que todos esperan, alguna sobre su procedimiento, podría solicitar a la Autoridad Administrativa de Trabajo se declare aprobada su solicitud de suspensión perfecta bajo la aplicación de la figura legal del silencio administrativo positivo. Aquello podría ser favorable para la empresa, siempre y cuando no haya sido notificada después de los 42 días. Otro punto es el desconocimiento de los derechos laborales. De la forma en que se aplica la suspensión perfecta de labores, no solo es cuestión del empleador, sino también es cuestión del mismo trabajador. Muchos de ellos, los últimos que estoy mencionando, deben pensar que el principal responsable por no tener el bono dependiente es culpa del Estado. Y realmente no es así. Hay una desinformación en ese punto. Sin embargo, conforme lo hemos indicado anteriormente, muchas de las empresas no han acreditado mediante la presentación de documentos requisitos establecidos por la misma normativa, o simplemente
no han presentado documentos. Asimismo, consideramos que es el propio trabajador que también debe preocuparse por conocer cuáles son sus derechos y saber si que le deniegan la suspensión perfecta al empleador, recalco, si le negaran la suspensión perfecta al empleador, ¿qué va a suceder? Que el empleador debe pagarle la remuneración de cada mes y todos los beneficios sociales que dejó de percibir al encontrarse en una suspensión perfecta improcedente. Es posible que las empresas no hubieran comunicado a sus trabajadores sobre la suspensión perfecta, sino más bien les hayan hecho firmar un convenio de licencia sin goce de haber. La pregunta sería, ¿sería válido? Consideramos que no. Por ejemplo, también tenemos otro detalle. ¿Qué pasaría si el trabajador suspendido falleciera producto de la pandemia? El trabajador que está beneficiado por la suspensión perfecta. ¿Quién cobraría el bono dependiente? ¿Cómo sería efectivo lo mencionado? Por eso recalco, es necesario que el Estado disponga de mecanismos adicionales o áreas especializadas en sucesos que van a ir aconteciendo. Como todos sabemos, estamos en una pandemia, en lo cual todo es atípico, en otras palabras. Es la primera vez que pasamos esta situación. Ante el incumplimiento laboral por parte de la micro o pequeña empresa, el trabajador está en su derecho de presentar su denuncia o una demanda de pago de la remuneración y los beneficios sociales que le corresponden ante la SUNAFIL. Seguramente estos trabajadores tendrán muchas oportunidades para obtener un resultado favorable. Sin embargo, como todos es de conocimiento público, nuestro sistema judicial tiene una alta carga procesal y la Autoridad Administrativa de Trabajo también adolece de ello. Incluso ambas instituciones deben tener muchas demandas y denuncias. Consideramos que el Estado ahora más que nunca, como se mencionó, es un observador, debe ser un observador del cumplimiento de las normas, pero también es importante brindar la asesoría profesional a la micro y pequeña empresa que les asegure la obtención y la aprobación de la suspensión perfecta de labores. Gracias. Compañero Wiman, ¿puedes aceptar a 2 participantes, por favor? Ya está. Gracias. Bien, Lady, creo que si alguien tiene alguna interrogante con respecto al tema, de repente desea que le despejen algún tipo de duda, es la oportunidad, por favor, para poder hacer una pregunta. Con mucho gusto le contestaremos. Y muchas gracias. Adelante, por favor. Quien desea hablar puede aperturar su micro y hacer su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. ¿Cuáles podrían ser los efectos de esta medida una vez que termine el estado de emergencia? Buenas noches. Bien, en cuanto a su pregunta, bueno, evidentemente la reanudación de las actividades de ahora en adelante será paulatina, ¿no? Pues ya que a ir de la mano con la puesta en marcha de la economía, la cual se presentará variantes dependiendo del sector en el que se desenvuelven las empresas. De allí que el rol del gobierno para mantener mecanismos paulatinos, como por ejemplo los subsidios. Buenas.
Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Una pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿La suspensión perfecta de labores es una medida excepcional? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, quería... Ya, con respecto a tu pregunta, David, efectivamente, la suspensión perfecta de labores es una medida de carácter excepcional y como tal, para poder optar por ella, el empleador debe haber agotado cualquier otra medida que haya podido resultar necesaria a fin de mantener el vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya. Pero dale, pues. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, en vista que no hay más interrogantes, parece, por ahora, pasamos, creo, Lady, a lo que es las encuestas. ¿Y cuándo termina el estado de emergencia? El estado de emergencia, bueno, el Decreto Supremo 038-2020, en su artículo, en su numeral 3.5, el artículo 3, menciona que las medidas adoptadas en el amparo del presente artículo es hasta 30 días, dice ahí, calendarios, luego de terminada la vigencia de la emergencia sanitaria. Como es de conocimiento, los 30 días empezaron el 7 de julio para adelante. Entonces los 30 días terminarían el 7 de septiembre. Pero con respecto al último comunicado del Ministerio de Trabajo referente a la suspensión perfecta, dice después de los 30 días de terminar la suspensión perfecta, entonces si termina si 30 días termina el día 7 de septiembre, los 30 días adicionales se supone que es el 7 de octubre, que terminan definitivamente lo que es la suspensión perfecta de labores. Eso es lo que tenemos como información en los medios televisivos, periodísticos, y espero que haya satisfecho tu pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún otro participante, por favor, que desee preguntar algo? Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches. Quería hacer una pregunta. Esta figura de la suspensión perfecta, ustedes nos dicen que ya no es algo nuevo, que ya se había planteado hace tiempo. Me gustaría saber en qué otras circunstancias en el Perú se dio, no sé, en un fenómeno del Niño, en algún tipo de desastres, si se dio esta figura donde el gobierno utilizó este mecanismo para, con los trabajadores y los empleadores, hay este tipo de coordinación. Y la segunda pregunta es, ¿qué sanciones tendrían las empresas que incumplen esta suspensión? Gracias. Voy a responder a la pregunta de mi compañera, de la persona del auditorio. No prendo la cámara porque estoy con baja señal. El decreto de urgencia 033 se dispuso para un poco reducir el impacto de la economía peruana. No hubo un caso específico, simplemente era para un poco amilanar el tema del impacto económico. Recuerden que en el 97 estábamos empezando a salir y a aplacar el fenómeno del 80 que nos trajo muchos problemas en el Perú. Todos somos conscientes que los 90 fueron una revolución en la economía y que ahora el gobierno en esa época decidió
es proteger de forma, dentro del marco laboral a los trabajadores. Entonces, dentro de ese marco laboral es que se creó esta figura para evitar desbordes en la economía. Gracias. A continuación, buenas noches. José Héctor, a continuación respondo a su pregunta. Lupe, por favor, otorgue permiso al sexo de Zoom. Por favor, permitan el acceso al Zoom. Adelante, amigo. Con respecto a su segunda pregunta, señor Héctor, importantísima porque se ha visto estos temas, en este tema de pandemia, definitivamente que en algunas empresas, ¿no? Así que le pasaban por medio televisivo, la radio, la prensa, entonces se han visto de una y otra mente afectados los trabajadores por dichas empresas. Es así que no solamente acá en la región Piura, sino en otras regiones, por ejemplo, Chiclayo, Pucallá, las empresas agrarias de una y otra manera y productivas han aplicado dicha medida, pero sin observar, lógicamente, sin observar los alcances de la normativa del Decreto Supremo 011-TR, ¿no? Que estipula medidas para proteger al trabajador definitivamente frente a este despido que podrían incurrir las empleadoras. Es evidente, se ha visto evidente, que incluso antes que salga la norma, antes que se publique el decreto, las empresas, en aras, como dice, de proteger sus recursos, su economía, ¿no? Toda vez de que no había oferta, demanda, había bajado la productividad. Entonces, ¿qué es lo que se pretendió hacer? Despedir a sus trabajadores de una forma, temporal, pero aplicando estas medidas irregulares. Por ejemplo, le aplicaron este contrato de suspensión temporal, pero a su vez le reducían el sueldo, o en su defecto, aplicaban la medida y le liquidaban. Y en otros casos que se ha visto en otras empresas, por ejemplo en el sur, se ha visto que aplicaban definitivamente la suspensión perfecta. Le cancelaban y ahí quedó. ¿Por qué? Porque a la empresa, de igual manera, ya la empresa, como bien dice, por estos impactos del COVID-19, ya redujo la producción y por ende había poca productividad para la empresa. Entonces tenía que despedir poco a poco. Entonces, el Estado, como bien lo hemos señalado, ha creado muchos mecanismos para protegerlo, ¿no? Entonces, se ha activado, pues, a través de las autoridades competentes, supervisar a las empresas, en este sentido. ¿Y quién es el ente responsable? El Ministerio de Trabajo. Ha constatado esas faltas, ha constatado esos hechos, inmediatamente, lógicamente, pues, ha sancionado penalmente y también, ¿no?, imponiéndoles de 5 a 10 unidades impositivas tributarias. Lógicamente que la empresa también, muy aparte, ¿no?, también afronta un proceso penal, porque frente a ello, lógicamente estamos en el marco de la pandemia y se dijo incluso, ¿no?, en todo aspecto ha venido impactando esta situación, no solamente en el Ministerio de Trabajo, no solamente en la parte laboral, sino en todo acto que se hacía contrario al ordenado por el Estado. Eso es la respuesta, señor Juan Carmen, a su pregunta. Bien, muy amable. Muchas gracias. Bien, a ver, vamos a proceder a la explicación de... Buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Por favor, adelante. Yo soy personal exceptuado y mi pregunta es, yo estoy exceptuada por enfermedad. ¿Cuándo terminaría mi suspensión perfecta? Dentro del marco legal, 90 días desde que te suspendieron. Ok. Salvo, la salvedad es que puede aplazarse siempre y cuando tu labor o centro de trabajo sea un centro de alto riesgo como discotecas, cines, restaurantes. Bueno, los restaurantes ya están abriendo, pero en cines, discotecas, etcétera. Señorita, lo que pasa es que yo estoy trabajando por la red de salud, por el MINSA, y resulta que desde que empezó la emergencia
sanitaria en el 16 de marzo. Me dijeron que podía yo salir por enfermedad, estoy extenuada y lo que me preocupa es cuándo va a terminar la emergencia para mí. O sea, yo quiero ya volver a trabajar, pero aún no me han avisado. Entonces yo quisiera saber cuándo acaba la suspensión perfecta. En tu caso es un caso específico porque tú trabajas en la red de salud de MINSA. Entonces, MINSA, salud, son factores de alto riesgo. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios de salud, los trabajadores de la salud, sean administrativos o doctores, enfermeras, quiere decir que para ti aplicaría el tema de la ampliación de la suspensión perfecta. Tú eres población vulnerable. Tu centro de trabajos es un centro de vulnerabilidad por el tema de los pacientes COVID en alto riesgo que llegan todo el día. Entonces, ustedes tienen un caso especial dentro del marco de la coyuntura del COVID-19. Bien. Gracias. A continuación, el amigo Gustavo Lara, por favor. De nada, Linda. A ti por acompañarnos. Ya. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. En ese momento se está enviando a través del WhatsApp, si podrían verificar, un live de una encuesta de salida, la cual se les envía a participar. Por favor, si sería tan amable de verificar por WhatsApp la encuesta, se las voy a enviar. Se las voy a enviar para que verifiquen y puedan responder esas encuestas. A ver, un momento. Por favor, verifique su WhatsApp. Ya está, por favor. ¿Pueden verificar esa encuesta? Y verifiquen y así podrán ustedes, hay unas preguntas en la cual se va a realizar. Hay los presentes, con respecto a la señora, la última conversación que tuvo con mi amiga Jaramillo, una acotación adicional. Con respecto a las dudas referente a si la empresa, cómo va su proceso, comentó la señora si ya había terminado referente a sus 30, hasta los 90 días si ya habían terminado. La SUNAFIL tiene un portal y además en la misma institución está en la lista de las empresas cómo va su seguimiento en su proceso administrativo. Y pueden acercarse las personas que tienen ciertas dudas, ver si su empresa, cómo va su trámite. Puede ser que su trámite esté negado y a ustedes le están diciendo que sigue normal el proceso, ¿no? Les doy en este caso un alcance. La idea sería acercarse a la SUNAFIL para ver cómo va el proceso. Gracias. Bien, si ya aperturaron sus encuestas, por favor, Lady, el procedimiento.
¿Algún comentario, por favor? ¿Todos pueden llenar las encuestas de manera normal? Hola. Sí, ¿qué tal? Hola. Ya les vamos a dar más alcances por medio del WhatsApp general, el llenado de la encuesta. Creo que está demorando en cargar sobre la encuesta, compañero Wiman. Creo que hay inconvenientes con la señal del internet, pero en el transcurso de hoy hay que ver la forma de que llenen los participantes. De acuerdo. Demos pase a mi compañera María Elena para que agradezca, por favor, a los participantes. Voy a compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, María, adelante, por favor. Estimados participantes, quiero de antemano agradecerles por su valioso apoyo. Nosotros somos personas, muchos en este grupo que trabajamos, que vivimos la misma incertidumbre de ustedes, de este azote, ¿no? de este flagelo que no solamente ha golpeado el Perú, sino también a todo el mundo, ¿no? El Perú ha tratado, el gobierno, de buscar salidas. Que quede claro que lo que hemos aprendido durante este tiempo de trabajo, de investigación, de vivencia misma, de convivir con cierta población, ¿no? Creo que el común denominador, y según las encuestas en Piura, sobre todo, en la región Piura, dice pues que las personas están más preocupadas por la falta de trabajo, por la falta de que su familia se quede sin alimento, que por el propio COVID. Nos han visto dentro de la pandemia como una región irresponsable, pero lamentablemente nuestra realidad es que somos una población súper informal, no tenemos trabajos estables y por ende la gente sale a buscar el pan de sus hijos. Entonces, creo yo que va a quedar un antes del COVID y un después del COVID. Lamentablemente nos tocó vivir esta etapa, probablemente a nuestros hijos, a nuestros nietos, tengamos que de alguna forma contarles esta historia de muy mal gusto para muchos, pero me alegra positivamente que somos personas que de alguna forma tenemos un mal común o bien común y que tiene que haber un tema de concientizarse y que todos vamos a sumar a un cambio. Depende de muchos de nosotros escoger a las nuevas autoridades para que hayan las reformas correctas de salud, de educación, ¿no? Y no se vean en una crisis como esta a flor de piel todas nuestras debilidades. Entonces, yo les agradezco mucho a todos los participantes, a mis compañeros, gracias al profesor por darnos la oportunidad de tocar este tema tan complejo, a los invitados, muchas gracias por su valioso tiempo. Probablemente, como todos estamos un poco estresados, van a haber muchos problemas según estudios psicológicos, anecdóticos también. Entonces, definitivamente, gracias por el tiempo, por el momento. Y nada, reflexión total, pensemos que de aquí en adelante vamos a llevar las cosas para bien, apostemos por leer un poco más cuando tengamos que elegir a alguien,
investiguemos, somos responsables de las autoridades que tenemos, somos responsables nosotros mismos de involucrarnos en esta coyuntura, en esta sociedad. No le echemos la culpa a nadie, nosotros hemos buscado lo que somos y somos lo que somos porque así somos. Así que muchas gracias con todos, gracias profesor por la oportunidad, gracias chicos. Yo me tengo que retirar ahora porque estoy trabajando, pero me tocó trabajar ahora como la realidad de muchos de nosotros. Entonces, nada, que Dios los bendiga, muchas gracias por todo y adelante. Vamos por más, sigamos con el optimismo de salir adelante todos y arriesgarnos por nuestro Perú. Gracias. Bien, muchas gracias. Miren, mis estimados asistentes, solamente les pido un minuto más de su paciencia, por favor. Sé que el domingo es un poco pesado, pero sí, para darles una breve explicación rápida, por favor, mi estimado amigo Wiman, lo más rápido que sea posible con respecto al llenado de la encuesta y qué se debe hacer al culminar. Nada más. Gracias. De acuerdo, doctor. Voy a compartir pantalla. Prende tu audio, Wiman. Bueno, la encuesta definimos acá lo que es la ciudad de Piura. Si es la ciudad de Piura, puede usted cambiar aquí y escribir Sullana, Lima o Chiclayo, ¿no? Con respecto al género, usted escoge en este caso, hace clic en hombre o mujer. Y aquí hay un punto que me estaba equivocando acá en la parte de lo que es... Sí, acá está. Lo que mencionaba, si es Piura, Trujillo, escribe aquí a qué lugar de procedencia estamos con usted, ¿no? Luego vienen las preguntas, dice su participación virtual en el presente trabajo virtual de gran provecho para usted y su familia. Coloca las opciones donde sí, ya que despejaron dudas, en este caso, o cualquiera de las opciones que están mencionadas ahí. La otra pregunta es, ¿el tema tratado a través del espacio virtual fue de gran interés? Usted marcaría en este caso sí o no. ¿El tema tratado a través del espacio virtual fue de gran interés? De igual manera, sí o no. ¿Cree usted que recomendaría a otra persona que participe en este trabajo de responsabilidad social? De igual manera. El cuarto punto es, ¿el tiempo utilizado para su participación en el trabajo fue apropiado? Y que, igual que la quinta pregunta, ¿qué nos recomendarías para mejorar nuestro trabajo como universitarios en el uso de los espacios virtuales? Esto es lo que está en lo que es el link del formulario, que es Google Formularios, y solamente es para llenar y marcar. De ahí, en este caso, hay un botón que dice enviar, y eso fue todo. Gracias por su participación. Bien, muchas gracias con todos los presentes, muy amables de su tiempo, les agradecemos y esperemos que haya servido mucho o les haya gustado. Nada más que decir, solamente les pido a mis compañeros participantes que no se salgan del Zoom, a los participantes, los invitados, bueno, muchas gracias por todo. En esta oportunidad no ha habido cómo repartir bocaditos ni gaseosa, le debemos eso para la próxima reunión. Muy amables, gracias. Su bocadito con la